Como es muy sabido, casi 2/3 partes de la superficie terrestre están cubiertas por agua. De la misma manera, una gran parte de nuestro organismo es agua. El agua es un compuesto cuya molécula consiste de dos átomos de hidrógeno unidos covalentemente a un átomo de oxígeno. Y si lo pensamos, pues se compone de dos de los elementos más abundantes del universo: el hidrógeno con una abundancia relativa de 705.700 partes por millón y el oxígeno con una abundancia de 5.920 partes por millón. Esto explica por qué el agua es el compuesto químico más abundante del universo. Ahora bien, la propiedad más importante que permite a este compuesto tomar relevancia en el desarrollo de la vida es su capacidad de disolver una gran cantidad de sustancias. No es extraño que en nuestra sangre el agua intervenga como disolvente de distintos nutrientes, y así, estos junto con el oxígeno sean transportados a las células de cada rincón de nuestro organismo. En nuestro entorno podemos observar una gran cantidad de fenómenos relacionados con las propiedades químicas del agua, y de las más visibles son su capacidad de oxidar metales. Sin embargo, también es capaz de captar y disolver gases como el CO2 y el smog de nuestra atmósfera. Dicho lo anterior, debemos saber en qué consiste una disolución. Una disolución es una mezcla de dos o más sustancias, de las cuales el disolvente es la que se encuentra en mucha mayor concentración. Las demás sustancias de la disolución se denominan solutos. Existe una gran cantidad de ejemplos de disoluciones. Está, por ejemplo, el agua salada, el agua azucarada, los refrescos, etc. Todos son ejemplos de disoluciones acuosas. Una de las propiedades más importantes de las disoluciones acuosas son sus propiedades electrolíticas. En sí, el agua es un mal conductor del calor y la electricidad, pero en disoluciones acuosas esto puede cambiar. Si el agua disuelve materiales tales como sales minerales, las sales forman iones. Por ejemplo, cuando en el agua se encuentra disuelto cloruro de sodio, en realidad no se encuentran moléculas de cloruro de sodio disueltas en el agua, sino iones de sodio positivos y iones de cloro negativos. Y estos iones son los causantes de que la disolución acuosa sea capaz de conducir electricidad. A este fenómeno, donde el transporte de carga se da a través de iones, se le conoce como conductividad iónica. Sin embargo, existen otro tipo de disoluciones acuosas que no forman iones. Por ejemplo, una solución de agua con sacarosa, es decir, azúcar. En este tipo de disolución, la molécula de sacarosa se encuentra rodeada de moléculas de agua. Debido a que las moléculas de sacarosa son neutras, a diferencia de los iones, esta disolución no es capaz de conducir electricidad, puesto que tanto las moléculas de agua como las de sacarosa son neutras y no se disocian. De esta forma, a este tipo de disoluciones acuosas que no conducen electricidad se les conoce como no electrolitos, mientras que aquellas que sí conducen la electricidad se les conoce como electrolitos. Ahora bien, el agua es un excelente disolvente para compuestos iónicos como las sales minerales, y se debe a su estructura molecular, que consiste de un átomo de oxígeno unido covalentemente a dos átomos de hidrógeno. En la molécula, el oxígeno es rico en electrones y, por tanto, a pesar de que la molécula en su conjunto es neutra, este átomo se encuentra con una carga parcial negativa, por lo que la densidad electrónica se encuentra más densa en el átomo de oxígeno. No así en el caso de los átomos de hidrógeno, donde la nube electrónica de la molécula se ve empobrecida, y entonces estos átomos cuentan con una carga parcial positiva, que obviamente se equilibra con el átomo de oxígeno. Este hecho hace que las moléculas de agua en una disolución acuosa solvate compuestos iónicos, disociándolos en iones positivos y negativos, rodeados de moléculas de agua que forman una especie de caparazón en derredor de ellos.
Muy pocos compuestos orgánicos forman disoluciones electrolíticas. La mayoría de las disoluciones moleculares acuosas no son electrolíticas. Por ejemplo, está el caso de los alcoholes, como el etanol y el metanol, que al ser disueltos no son disociados y las moléculas se encuentran completamente disueltas, sin fragmentarse en iones obviamente. Pero todos los ácidos, sin embargo, sí forman iones. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, que se disocia en iones de cloro negativos y protones positivos. Hasta el momento he comentado dos casos de disoluciones acuosas, cuando el soluto se disuelve y forma iones completamente, y el caso en el que el soluto no se disocia en absoluto y se disuelven completamente las moléculas sin disociarse, como el caso de la sacarosa. Sin embargo, existen casos donde se forma una pequeña cantidad de iones, pero también coexiste en la disolución un porcentaje de moléculas que no se disocian y se disuelven como moléculas completas. Estos solutos suelen conocerse como electrolitos débiles. El ácido acético es un caso típico de estos, que cuando se encuentra en disolución acuosa, un 1% del soluto está disuelto en forma de iones y el resto se encuentra como moléculas completas. Por lo tanto, no es buen conductor de la electricidad. Aquí les muestro la manera de representar las disoluciones acuosas. En esta ecuación pueden observar una doble flecha de una típica ecuación química que indica que la reacción es relevante en ambas direcciones. En este caso está representando una disolución acuosa de ácido acético, la cual produce tanto cationes como aniones. Sin embargo, la doble flecha indica que esta reacción es reversible. Esto es, que mientras el ácido acético se encuentra disuelto, los cationes o protones que se forman durante la disolución se vuelven a recombinar con los aniones para formar nuevamente moléculas de ácido acético, y así sucesivamente se está repitiendo el ciclo. Bueno, pues hasta aquí le dejamos en este video. No se pierdan reacciones de precipitación en el siguiente video. No olviden que también estoy subiendo videos de ciencias básicas, química, física, tecnología de polímeros y manejo de software, ANSYS Workbench, otros softwares de diseño mecánico, Chem Office, Spartan y Gaussian, que son de química.